porque dejaría de ser la fe pura en Él, sino que tocaba creer en las otras cosas. Y lo que Dios quiere es que nuestra fe sea sólida en Cristo. Amén. En Cristo. En Cristo. Yo no sé si esto me dé a entender, pero voy a intentarlo. A veces predicamos la fe en la palabra, en la Biblia, y se enseña esa parte, pero también estaríamos desviando la fe de Cristo a la palabra. Recuerden que la Escritura es un manual que ya nos enseña cómo vivir porque ya está Cristo en nosotros. Amén. No es para ser salvos. Por eso dice, toda la Escritura es o fue inspirada por Dios. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, o sea, primero somos de Dios y luego nos entregan el manual, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, si uno dice, voy a buscar la salvación aquí en la Biblia, nos pasaría lo de los fariseos, los religiosos, cuando Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras porque les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el siguiente versículo dice, y he venido y no han querido creer en mí. O sea, se habían hecho tan textuales a las Escrituras, a la ley, que habían perdido el verdadero sabor de ella, que era que cuando Cristo llegara, entonces dejaba el libro y ahora me aferro a él. Amén. Que a veces eso hacemos, predicamos y le damos más relevancia al libro que al mismo Señor Jesucristo. Y cuando le damos más relevancia al libro, entonces nos hacemos religiosos porque somos practicantes de lo escrito y no nos dejamos llevar por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Amén. A veces suena como difícil porque toda la vida hemos enseñado, hemos aprendido que es a través de las Escrituras. Incluso malinterpretamos ese versículo que acabo de decir, porque lo enseñamos como mandamiento. Vosotros escudriñad pues las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces le decimos, sí, hermanito, mire, usted tiene que escudriñar las Escrituras porque en ella está la vida. No, el Señor lo está amonestando y diciéndole, ¿ustedes qué hacen leyendo? La leen porque creen que en ella está la vida eterna, pero no es en ellas. Sí hablan de mí, pero yo he venido y ahora no me quieren creer. Amén. ¿Estamos? Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerden que el término bautismo no se refiere tanto al ritual o a la ceremonia o el haber sido sumergido en el agua, sino que bautizados lo identifica como que públicamente yo confieso que Cristo es mi Señor. Y si yo públicamente anuncio que Cristo es mi Señor, pues de Él debo de estar revestido. ¿Y qué es revestido? A veces confundimos que revestido de poder, no, revestido de las virtudes de Cristo. Amén. Dice, vosotros sois bautizados, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío. Aquí pues ese versículo se usa mucho en algunos debates y hasta polémicas.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Mire que ese versículo se usa mucho para quienes no creen que la mujer fue llamada también para ejercer ministerio. Entonces algunos dicen, no, las mujeres callan en la iglesia, para la mujer no hay ministerio, la que se coloca de pastor, de apóstol, de evangelista, de profeta, está fuera de la término bíblico porque a la mujer no es. Pero quienes defienden la teoría que la mujer sí tiene ministerio, entonces citan mucho este versículo, donde dice que ya no hay judío ni griego, o sea, no hay diferencia de raza, no hay esclavo ni libre, o sea, en términos social tampoco hay diferencia, no hay varón ni mujer, tampoco hay diferencia ¿en qué? Sí, bueno, en cuanto al sexo de varón y hembra, no hay diferencia, porque todos vosotros uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues ese es un texto donde da el aval de que incluso ni en edades, ni al anciano por ser anciano, ni al niño por ser niño, ni el joven por ser joven, sino que todos debemos de tener el mismo sentir. El que es libre trata de la misma manera al que es esclavo. El varón tratar de en el mismo nivel a la mujer. Y ya está hablando en términos místicos o religiosos o en términos del ser uno en Cristo. Amén. Esas son las aclaraciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia allí, porque habían cierta diferencia. Entonces, él les dice, no, todos son uno en Cristo. Si algo valen, es porque Cristo habita en ustedes. Si no tiene a Cristo, nada es. Y versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos ahora del Padre porque Cristo nos ha aceptado y ha hecho de nosotros sus hermanos. Amén. Pasa al capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Se está refiriendo cuando la nación de Israel obedecía a la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Por eso existen esos debates donde si Jesús vivió la gracia o vivió la ley. Pero aquí dice que él nació bajo la ley, cumplió la ley, siendo él la gracia. ¿Bien? Entonces, por eso, a ver si alcanzamos a entender esta parte. Cristo
predicó más de la ley o de la gracia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Predicó más de la ley o de la gracia? Recuérdeme en un versículo donde él haya dicho acerca de la gracia. Eso es el apóstol Pablo, Jesús. Recuerden que el mensaje del Señor Jesús fue del reino de Dios. Él siempre se enfatizó, fue en el reino de Dios, porque la mentalidad de los israelitas era que el Mesías venía a reinar con ellos y iban a conquistar la tierra. Así como los antiguos habían conquistado a Canaán, ellos iban a conquistar la tierra, el reinado iba a ser universal, porque lo decía el profeta Isaías. Entonces, esa era la esperanza de ellos y es la esperanza hoy día. A ellos poco entendieron el mensaje como salvación eterno. No. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante o será semejante. Y empieza a ilustrar cómo iba a reinar en el milenio y reinar en la tierra. Él le fue dado la predicación del reino. Y por eso volvemos a hablar. El apóstol Pablo le fue dado el evangelio de la salvación o de la cruz. Y ahí es donde encontramos al apóstol Pablo constantemente hablando, el que creyere será salvo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, no es que hayan dos evangelios, no, porque el evangelio es Cristo. Solo que a los israelitas les fue dado el evangelio del reino. Ustedes lo mirarán en los evangelios, donde Jesús mismo, Juan dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Que arrepiéntanse y serán redimidos de vuestros pecados, serán perdonados vuestros pecados, y habla de ello. Ya el apóstol Pablo es el que enfatiza, y por eso hay una contradicción entre los judíos y el evangelio que predica el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya hace a un lado la ley y él se centra en Jesucristo. El apóstol Pedro había escuchado al Señor Jesús y los apóstoles que andaron con él, pero les era difícil hacer a un lado la ley. Cuando ellos tienen una confrontación y aclaran, entonces el apóstol Pablo dice, y a mí me fue dado, se entendió que a mí me había sido dado el predicar a los gentiles, a los incircuncidados, y a Pedro a los circuncidados. O sea, sigan ustedes con su ley, yo sigo con Cristo. Amén. Por esa es una diferencia. Vamos en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ahora entendemos por qué cuando la mujer sirofenicia fue, que le pidió un milagro y él dijo, no, he sido enviado solo a la casa de Israel. Amén. Él predicó fue en Israel.
Sí salió de pronto a partes gentiles, pero el mensaje de él estaba, fui enviado a los de la casa de Israel. Y no está bien dar el pan a los perrillos, ¿cierto? Y uno dice, uy, qué dureza. Pero la mujer pues le cita y dice, pero también los perrillos comen de las migajas de su amo. Amén. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los israelitas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Antes eran esclavos, siervos de Dios. Una vez llegado Cristo, los hizo hijos de Dios. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. A veces nosotros pues, nos sentimos muy honrados y hablamos ampliamente y decimos, yo soy siervo de Dios. Y la categoría de siervo no es igual a la categoría de hijo de Dios, porque el siervo no hereda, el hijo sí. Amén. Ya somos hijos de Dios y servimos a Dios como hijos, a nuestro Padre, no como siervos. Porque tenemos todavía la mentalidad de siervos y como siervos hacemos las cosas porque nos toca, porque de pronto no nos pagan, porque hay que hacerlo porque viene un castigo. Pero vaya a ver usted como hijos, cuando se le sirve al Padre, hay una voluntad, un afecto, un amor diferente al que pueda sentir un siervo. Amén. A veces por eso somos, a ver si es la palabra, deficientes. Deficiente quiere decir que nos faltan ganas para hacer las cosas bien. Porque así como nos portamos como trabajadores, como empleados, nos portamos como cristianos delante de Dios. Y es mejor ser hijos y no siervos. Porque al final posiblemente recibiríamos la recompensa de siervos y no de hijos. Porque toda la vida fuimos siervos. Pero si tenemos la postura de hijos, todo lo concerniente al Padre nos interesa. ¿Cierto que sí? Mire, cuando yo trabajé en Bogotá, en algunas partes, a veces se hacían corrillos entre trabajadores y no siempre para hablar bien de su amo. Siempre las falencias, siempre la crítica, lo eso. Porque todos éramos siervos. Pero no así acepta uno la crítica de los bienes del Padre. ¿Cierto? Que alguien le diga, no, pero es que el carro de su papá sí es una... Puede que sea verdad, pero hasta allá no. Y porque la postura de hijo es diferente. ¿Cierto que sí? Es diferente. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los hermanos allí en Galacia que no se porten como siervos, que se porten como hijos, porque ya aceptando a Cristo somos herederos, o sea, que tenemos parte de la divinidad de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Debemos de portarnos como hijos y no como siervos. Vamos en el versículo 6, ¿cierto? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais
a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes, con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Por eso es que en el capítulo 3, en el versículo 1, él les da una palabra dura. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que tan pronto se hayan alejado de Dios? Porque era que ellos habían sido muy acogedores con el apóstol Pablo. Y él les dice ahí, yo les prediqué a causa de una prueba que tuve. Algunos afirman que era enfermo de los ojos, había estado muy grave de los ojos. Y los hermanos muy preocupados. Y él ve en ellos tal voluntad que si ellos hubieran podido sacarse en los ojos para ponérselo a él, lo hubieran hecho. O sea, eran muy fieles a él, pero habían sido infieles al mensaje, porque muy pronto habían dejado de creer en el evangelio que el apóstol les había predicado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer también? Examinarnos hasta dónde alcanza nuestra fidelidad. Porque a veces, hablando en términos generales, a nivel nacional, mundial, bueno, donde haya un cristiano, nos identificamos por ser fieles a un sistema, a una comunidad, a un pastor. Que eso fue lo que pasó con los hermanos en Galacia. Fueron muy fieles con él. Dice, yo doy testimonio que si hubieran podido sacar los ojos, se los sacan y me los dan. Pero ¿qué pasó con el mensaje? Oh Gálatas insensatos, ¿por qué se olvidaron tan pronto así de Dios? ¿Qué es entonces lo que debemos de estar siempre atentos? Examinarnos hasta dónde hay fidelidad en nosotros para con Dios o para algún sistema o algún líder, algún pastor, o bueno, que a veces suele suceder. Amén. En mi pensar, creo y considero que cada uno de ustedes es fiel a Cristo. Amén. A Cristo. Independientemente de la comunidad, del líder, del pastor, del sistema, debemos ser fieles a Cristo. Amén. Porque Él fue el que se entregó en la cruz, el que nos redimió, limpió nuestro corazón con su preciosa sangre. A Él es que debemos toda gloria y toda honra. Amén. No sé si de pronto haya alguna inquietud o pregunta frente a lo que hablamos, algún versículo o algo que ustedes quieran. Recuerden que es escuela dominical y podemos compartir bueno, o lo entendieron todo o no entendieron nada. La idea es que se pueda entender, porque en nosotros existe mucha información
pero a veces no está bien encaminada. En algunas cosas decimos que sí y en las otras nos contradecimos, porque no tenemos clara la información. Se dice, creemos en Cristo, pero nos toca tal cosa. Pero si no hace, y no, recuerden que Cristo lo es todo en nosotros. Amén. Que Él lo es todo en todo, dice la Biblia.